Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del capital semilla. Y sí, amigos, cualquier proyecto, cualquier idea empresarial necesita al principio una serie de fondos para poder poner en marcha su negocio. Bueno, pues a ese sistema de financiación muy al principio de nuestra idea, de nuestro proyecto, se le llama capital semilla. Vamos a ver cómo funciona, qué tipos de herramientas tenemos para conseguir este capital, cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes y, bueno, por qué es importante que garanticemos cierta financiación para poder poner en marcha nuestro negocio de emprendimiento. ¿Y qué es el capital semilla o la financiación semilla? Bueno, pues estamos hablando de una oferta de acciones que hacemos a cambio de acciones o participaciones, a cambio de una aportación económica que nos va a servir para poner en marcha nuestro proyecto de emprendimiento. En muchos casos estamos hablando incluso de situaciones anteriores a la puesta en marcha del proyecto, simplemente a la definición de la idea y a todo ese trabajo previo que tenemos que hacer de estudio del mercado, estudio de la competencia, definición de producto, modelo de negocio, plan de empresa. Bueno, pues para todo eso, en muchos casos vamos a necesitar parte de financiación y si ya de la idea estamos pasando al proyecto y lo estamos empezando a poner en marcha, pues como verás, vamos a necesitar fondos. Bueno, pues a esa oferta de participaciones en nuestra empresa, en nuestro negocio, lo vamos a llamar, en esa participación temprana, lo vamos a llamar capital semilla o financiación semilla para nuestro negocio. ¿De qué tipos estamos hablando? Bueno, pues desde la autofinanciación por los propios emprendedores, esos fondos que ponemos pues, para iniciar un negocio, las 3 Fs, los Friends, Family and Fools, que bueno, pues la familia, esos amigos que ponen un dinerito para ayudarnos a poner en marcha el negocio, pero también tenemos Business Angels, que son ya bueno, pues, inversores externos que tienen interés en nuestro proyecto, en nuestro sector y que ponen cierto dinero, no suelen ser cantidades muy grandes, pero bueno, es atractivo porque en estas fases también consiguen una mayor proporción de participaciones o de acciones en nuestro negocio. Y ahora también pues, se está utilizando mucho el micromecenazgo. ¿Y para qué se utiliza el capital semilla? Bueno, pues fundamentalmente para poner en marcha un proyecto de emprendimiento. Y es que cuando pones en marcha un proyecto, primero has tenido que desarrollar ya una serie de labores en la fase idea, que bueno, pues en muchos casos también pueden necesitar cierta financiación, en la que tienes que preparar ese modelo de negocio, tienes que hacer un análisis de la competencia, del producto, del modelo, bueno, pues todo ese trabajo previo antes de transformar nuestra idea en un proyecto de emprendimiento. Pero es que una vez que ponemos en marcha el proyecto de emprendimiento, vamos a necesitar bueno, pues, satisfacer esas tareas imprescindibles en nuestro modelo de negocio. Y para eso vamos a necesitar o bien personal, o bien maquinaria, o compra de mercaderías, o una serie de cosas que nos van a requerir fondos, con lo que va a ser muy importante que consigamos esa financiación inicial para la puesta en marcha de nuestro negocio. Normalmente, bueno, pues necesitaremos esa financiación hasta que el propio negocio sea capaz de generar los recursos necesarios para seguir funcionando y bueno, pues ahí ya llegan otro tipo de financiaciones para no solo ir funcionando, sino además poder crecer mucho más o bueno, pues para otras necesidades que pueda tener la propia empresa. Al principio vamos a necesitar montar todo el proyecto, eso en la mayoría de los casos va a necesitar financiación. Es verdad que no necesitamos normalmente grandes cantidades, sino que van a ser pequeñas cantidades, pero que las tenemos que tener ahí para garantizar que vamos a tener cierto recorrido, que vamos a poder bueno, pues recorrer cierto camino antes de tener ya la necesidad imperiosa de generar nuestros propios recursos. Bueno, pues para eso se utiliza el capital semilla. ¿Y qué diferencia el capital semilla, por ejemplo, del capital riesgo? Bueno, pues lógicamente son cosas diferentes. En el capital semilla, primero estamos hablando de un riesgo mucho más grande. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay nada montado, no hay métricas, no hay números y, bueno, pues para que nos entendamos, prácticamente estamos haciendo un brindis al sol, una intuición, y estamos poniendo, sí que es verdad, y esta es otra diferencia, estamos poniendo cantidades de capital muy pequeñas y además con una proporción de participación en la compañía que en términos generales es mucho mayor que la que tendrá un capital riesgo.
también es verdad que cuando hablamos de un capital riesgo ya tenemos una empresa funcionando, ya tenemos métricas y, bueno, aunque también los capital riesgo, como su nombre indica, riesgo, trabajan con proyectos con mucho riesgo y, bueno, pues una gran posibilidad de obtención de grandes beneficios, con proyectos que escalan muchísimo, que son capaces de llegar a muchísimos mercados y, bueno, ya sabéis cómo funciona un poco esa fórmula, ¿no? De invertir en 10 empresas que vamos a perder la inversión y, bueno, pues si en una de ellas somos capaces de explotar todo el potencial de esa idea o de ese proyecto, vamos a recuperar la inversión de las otras 9 compañías. Hay riesgo importante en el capital riesgo, pero en el capital semilla pues todavía hay más porque bueno, estamos en esas fases tan iniciales del proyecto que hemos resuelto muy poquita de la incertidumbre. Otra de las grandes diferencias es que normalmente el capital semilla se produce por Friends, Family and Fools, por nuestros propios socios emprendedores o nosotros como emprendedores y, bueno, pues algún business angel, pero estamos hablando de inversiones o de inversionistas que invierten más por esa relación que puedan tener con nosotros que por la viabilidad del proyecto. O, bueno, también un business angel puede invertir por esa potencialidad de la idea, pero realmente todavía no hay datos que justifiquen en términos de rentabilidad esa inversión. Entonces, bueno, son maneras muy diferentes de ver la inversión, motivaciones muy diferentes, cantidades diferentes y además estamos hablando de fases diferentes dentro del negocio. Es muy difícil que un capital riesgo invierta, si no tiene unos fondos específicos para capital semilla, que invierta directamente solo en una idea de negocio en un PowerPoint. ¿Se han dado los casos? Se han dado. Pero, bueno, pues también porque el emprendedor que estaba presentando ese proyecto pues ya tiene un bagaje importante que hace que, bueno, pues el fondo entienda que todas esas incertidumbres que en otros proyectos están ahí, porque todavía no hemos visto nada, con este emprendedor y su trayectoria pues ya podamos entender que todas esas cosas se van a resolver y que ese proyecto va a tener menos riesgos de lo que tiene por la etapa en la que está. Así que recordemos de dónde vienen estos fondos de capital semilla. Estamos hablando de esas aportaciones de los propios socios emprendedores del proyecto. Estamos hablando de aportaciones de Friends, Family and Fools. Estamos hablando de los Business Angels, pero también hablamos del micromecenazgo, que ahora cada vez bueno, hay más opciones y contribuyen más a este capital semilla dentro de la oferta que hay en el mercado. ¿Y qué mejor manera de tener garantizados los recursos que necesitas para pasar de idea a proyecto y de proyecto a negocio rentable que este canal del emprendimiento? Es que si estás suscrito a este canal, que por aquí te dejo, mira, ahí abajo, le das a este y te suscribes, si te suscribes a este canal, que no cuesta absolutamente nada, vas a tener toda la información y todos los recursos y herramientas que vas a necesitar para tener éxito en tu emprendimiento. Totalmente gratis, a fondo perdido. No me tienes ni que dar acciones. Simplemente tienes que suscribirte a este canal. Vamos, dale, que no cuesta nada. Seguimos. ¿Y por qué es importante el capital semilla para la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento? Bueno, pues porque para que un negocio se haga muy rentable, facture miles de millones, se haga realmente grande, escale y crezca exponencialmente, primero ha tenido que surgir como idea y después como proyecto de emprendimiento. Y para eso hace falta bueno, pues, capital, recursos, para que bueno, pues podamos ir transitando ese viaje que al final es bueno, pues el viaje de la puesta en marcha de un proyecto y su transformación en un negocio rentable. Claro, además en estas primeras fases, pues como la incertidumbre es muy grande, necesitamos tirar de ese capital para resolver esos primeros problemas no previstos que nos surgen, todos esos recursos que necesitamos para empezar a salir al mercado, para poner nuestra idea al mercado y que bueno, pues el mercado nos diga, nos dé su veredicto, ¿no? de cómo ve nuestro producto, nuestra oferta. Bueno, pues para eso necesitamos ciertos recursos. Es verdad que la tendencia actual es a minimizar al mínimo, valga la redundancia,
ese aporte o esas necesidades de capital. Estamos hablando de ese producto mínimo viable, algo realmente barato, rápido, que podamos poner en el mercado y no perdamos tiempo en estas fases, ya tengamos algo para demostrarle al mercado que nuestra idea va a funcionar y salgamos de ese capital semilla para ya entrar en otros tipos de financiación, pero es vital contar con estos recursos para poder emprender un proyecto o para transformar una idea en proyecto y de proyecto en negocio rentable. Por eso, muy importante tener garantizada esta financiación durante pues esos primeros momentos de vida de nuestra idea, de nuestro proyecto de emprendimiento y, como veis, pues podemos recurrir tanto a nuestros propios fondos, a nuestros ahorros, capitalización de nuestro paro, así como pues, a los amigos, a la familia, a los business angels, al micromecenazgo, a esas opciones que hay ahora de aceleradoras, incubadoras, que bueno, pues en muchos casos a cambio de un paquete accionarial pues nos van a dar los recursos que necesitamos, que al final es como si nos estuvieran dando dinero para obtener esos recursos. Bueno, pues todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de iniciar el viaje, porque la única manera de llegar a la segunda etapa de nuestro viaje es superar la primera. Y bueno, pues para eso necesitamos ese capital semilla que nos ayude a viajar desde el principio hasta la primera etapa del recorrido. ¿Y cuáles son las ventajas de este capital semilla? Bueno, primero, las cantidades que se suelen necesitar o que se deben necesitar en estas primeras fases son muy pequeñas, son de mantenimiento, son de creación de maqueta de lo que va a ser nuestro producto, nuestra operativa, con lo que realmente no estamos pidiendo grandes cantidades y normalmente pueden ser asumidas por el propio emprendedor y bueno, pues algún otro mecanismo que está dentro de este capital semilla. Segundo, suelen ser inversiones informales. El propio emprendedor que pone sus ahorros, bueno, pues sabe que seguramente no los recupere. Los Friends, Family and Fools deberían saberlo también, que bueno, no son cuantías importantes, pero tampoco están garantizadas ni tenemos parámetros lógicos o parámetros racionales para pensar que vamos a recuperar esa inversión y que no va a ser un dinero que estamos poniendo ahí a fondo perdido. Y por último, que tenemos la posibilidad de traer capital externo. Podemos traer un business angel que realmente se enamore de nuestra idea, de nuestro proyecto y ponga fondos que en ese caso le van a dar un paquete accionarial grande para esos fondos que está poniendo, sobre todo si nuestra idea es hacer crecer mucho esa empresa. Y bueno, pues además esos business angels, si conocen el sector, entiendo que conocen el sector, por eso les ha gustado nuestra idea, nuestro proyecto, pues también nos van a ayudar a la hora de gestionar, de tomar decisiones en ese negocio, ya que a ellos les va también su inversión en ello. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, pues como veréis se parecen mucho a las ventajas. La primera desventaja que tenemos es ese problema que podemos tener con los inversores no profesionales. Y es que cuando un socio de la compañía pone un dinero y a los 6 meses lo necesita, pues se lo pide a la empresa, pero claro, lo que tiene que saber es que ese dinero lo tiene que dar por perdido, porque en la mayoría de los casos no se va a poder devolver ese dinero, al menos en el corto, medio plazo. Y bueno, pues tenemos que contar con eso. Igual que cuando pues hacemos que un familiar, que un amigo invierta en nuestro negocio, es muy importante que dejemos claro desde el principio que más que una inversión es una aportación de fondos a fondo perdido. Por mucho que lo necesitemos, va a ser muy difícil que lo podamos recuperar. Hablábamos de la ventaja del Business Angel y de toda esa experiencia que nos podía aportar porque conoce el sector. Bueno, pues ahí también podemos tener problemas, ya que tenemos un negocio todavía poco maduro, poco consolidado, y el Business Angel puede intentar influir en muchos casos de manera que la vamos a percibir como demasiado intensa en la gestión de nuestro proyecto, en el rumbo de nuestro proyecto, en la definición de estrategias. Bueno, pues eso en muchos casos, si no se ha definido muy bien la relación, puede provocar problemas, sobre todo porque bueno, pues nosotros como emprendedores estamos en una situación inicial, muy inicial, en la que todavía pues, la capacidad de influencia de estos pequeños inversores puede ser muy grande y en muchos casos pues, puede crear ciertas fricciones que puedan incluso llegar a terminar con nuestro proyecto de emprendimiento. Y por último, esa proporción tan grande que estamos dando de nuestras acciones. Y es que por muy poca cantidad,
en esta fase semilla, pues podemos estar consiguiendo o estamos cediendo un paquete accionarial grande, porque nuestra compañía vale muy poco, y bueno, pues eso hace que es verdad que asumen muchísimo más riesgo, pero también estamos dando mucha parte de la propiedad de nuestro negocio por una cantidad muy pequeña de financiación. Por eso, en la mayoría de los casos, en esta etapa, si somos capaces de financiar nosotros mismos el capital semilla, y tal vez con la ayuda de algún familiar o algún amigo, bueno, pues estaremos consiguiendo que ese capital quede en nuestra parte y bueno, pues ya iremos cediendo ese capital según avancen las rondas de financiación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante esto del capital semilla, de las formas que puede tener, de la necesidad que tiene una empresa de financiar esos momentos iniciales de la idea, del proyecto de emprendimiento, del producto mínimo viable, de ese primer test del mercado. Bueno, pues para eso tienes estas herramientas que te permitirán garantizar esos recursos. Yo te voy a pedir algo que no necesita recursos, que no tiene financiación posible, que es simplemente que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, aceptes las notificaciones, decidas cuáles son los vídeos que quieres ver y cuáles no, y si lo que quieres es seguir informado sobre todo lo que tiene que ver emprendimiento, pero en este caso fundamentalmente la financiación del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.